El tema de hoy es nuestra iglesia cavilante. Vamos a hablar de nuestra iglesia reformada cavilante. Ahora que estamos cumpliendo nosotros 13 años de ministerio, ¿verdad? Hace 13 años, un poquito más de 13 años, el Señor me habló y me dijo que empezara esta travesía, aventura, servicio. Y hasta esta hora, pues, aquí estoy, no me he rendido. Estoy contento. ¿Por qué le puse cavilante? Porque no existe la palabra repensante. Ese era mi propósito, sino que existe la palabra repensar. Cavilar quiere decir reflexionar con preocupación o insistencia de forma profunda y minuciosa sobre algo. Y lo que nuestra iglesia hace, la iglesia reformada, es esto. Reflexionamos, repensamos las cosas con preocupación de forma insistente y profunda, minuciosa cada vez. Y de eso se trata el tema de ahora, que tú puedas hacer esto siempre, que puedas estar volviendo a la transformación de tu mente, que no te conformes como estás. Y quiero leer un texto que es de mis favoritos. Quiero para empezar leer Hechos 9, 36, 42. Había una mujer aquí como ustedes y como yo, pero esta era una mujer. Se llamaba Tabita. Ella murió y resulta que resucitó, volvió a vivir. Hechos 9, 36, 42. Cada vez que yo leo este texto se me dan escalofríos en los cuerpos, me gusta en mi cuerpo y me encanta la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días Tabita se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted pronto, tan pronto como pueda. De inmediato Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó a toda la gente que saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de eso se dio la vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Tengo otro texto que me gustaría que buscaran y vamos a leer Esther 10. Todo el capítulo 10 de Esther es corto. Apenas tiene, creo que 3 o 4 versículos. 3 versículos. Vamos a leer el texto. Gloria a Dios. Están explotando los globos de nuestra celebración. Gloria a Cristo. Esther 10, me dice un amén cuando lo tengan, hermanos, porque esto es bien importante. Quiero que noten 2 cosas en estas personas, en lo que hacían ellos, y quiero que se comparen con ellos, por favor. Muy bien, me dicen amén. Amén. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero.
alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra porque tú nos vas a hablar al corazón y todo va a estar lindo, precioso en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. El Señor pone en su palabra algo indispensable para nosotros. Tú eres iglesia, tú sirves al Señor, tienes que hacer algo indispensable, no puedes dejar de hacerlo, y es repensar los postulados cristianos. Lo que la tradición reformada ha enseñado, que ahora muchas personas que no han llegado a ese nivel de profundidad de conocimiento quieren debatir, quieren refutar y tratan, pero no pueden. Sigue ahí todo, porque Dios mismo es el que ha puesto todo en la Biblia. ¿Ok? Yo conocí la historia de un pastor muy famoso que vive en el lado de Miami. Y él era muy famoso, pero cuando él ya se empezó a meter a atacar a la parte de la reformado, su ministerio se le vino para abajo. Ahora un desconocido. No tiene fama, pero antes, cuando él solo predicaba las cosas, él tenía mucha fama, ¿verdad? Y esta es una parte que debe preocuparte siempre a ti. Tienes que entender, hay una palabra clave que quiere decir cavilar. ¿Qué quiere decir? Repensar las cosas. Si las cosas que estás leyendo solo se quedan ahí en nivel superficial, lo tienes que profundizar más para entender. Y este es el trabajo de la iglesia reformada, ¿verdad? Nosotros somos herederos en ese tiempo y nos animamos a pensar diferente, a reconocer nuestros errores, temores y a seguir en la búsqueda de la fidelidad de Dios, de la palabra de Dios, buscando discernir lo que nos quiere decir en este tiempo. Y es seguramente pertinente y necesario. Repensamos lo que dice el texto y lo que Dios nos quiere decir para este tiempo. ¿Cómo es que debemos de hacer las cosas? Amén. Y para esto, pues el Señor nos dejó esta palabra en Romanos 12:2, dice: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos. Esta palabra que utiliza Pablo, traducido quiere decir transfórmense, pero no de los Transformers, ¿verdad? Transfórmense, literalmente significa cambio de forma, y está compuesto de la palabra meta, cambio, y forma, y morfe, que quiere decir forma. Entonces, este es el llamado, que nosotros sigamos siendo una iglesia cavilante, que estemos preocupados y repensando todo el tiempo los postulados que Dios nos heredó. Esto es lo que hacían estas personas que he puesto como ejemplo, como Dorcas, me gusta más decir Dorcas, Gacela y Mardoqueo. Dorcas era una mujer que servía al pueblo de Dios. Ella le hacía vestidos. Cuando ella murió, las personas que estaban ahí le llevaron incluso a enseñar a Pedro de esta manera. Y estos eran los vestidos que ella nos regalaba. Ella los hacía. Y estos eran los mantos. Ella ayudaba al pueblo de Dios. Sé tú una persona en Cristo, en la iglesia, que cuando mueras te lloren como Dorcas, como Tabitá, que la lloraban. Si usted lee el texto, la lloraban porque era una persona que amaba a la iglesia, se entregaba. Y voy a usar una frase que dijo un presidente, yo la voy a usar de esta manera: no te preguntes qué la iglesia puede hacer por ti, pregúntate qué tú puedes hacer por la iglesia. Porque mucha gente, la iglesia, ¿qué puede hacer por mí? ¿Sabes qué? Por default, la iglesia ya hace un montón de cosas por ti. La iglesia te entrega a Cristo de parte de Dios. La iglesia te aguanta. La iglesia va a orar por ti. No estás hecho para vivir solo. Estás hecho para vivir en comunidad. La iglesia te bautiza. La iglesia atiende los funerales de sus fieles. La iglesia está en todo momento. La iglesia es una institución que Dios dejó para bendecirte. Y yo podría hablarte de todo lo que la iglesia puede hacer por ti, ¿verdad? Y yo te podría decir más textos,
Porque el Señor aún nos dejó siendo apóstoles, profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia te edifica. Tienes que entender que la iglesia te edifica. La iglesia sirve para comunicar, no para imponer la vida y la verdad fundamental de Jesús, que es Dios, su amor gratuito y su reflejo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, debes de contribuir para que la iglesia del Señor sea una iglesia más fuerte, porque la iglesia de Dios es una iglesia benefactora. Amén. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es una iglesia benefactora. Es importante y debes de sentirte sinceramente alegre, orgulloso de todo lo que tu iglesia puede hacer por ti. Fíjate bien, esto es sumamente importante. ¿Cuántos están contentos en Cristo? Amén. Eso es bueno, hermanos, muy bueno. Pues esta Dorcas siempre servía a los demás, dice en el versículo 36 de Hechos 9. Siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Cuando se enfermó, todos la lloraban. Yo te quiero hablar de algunas cosas que tú hagas para que seas mejor persona en la iglesia. Fíjate que el Señor es bueno con nosotros y hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Cada vez el Señor te regala cosas grandes. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso, hermanos, las iglesias, nosotros, las iglesias herederas de la Reforma Protestante, nos hemos encargado de fosilizar ideas, de fijar criterios teológicos inamovibles, de postular dogmas inmutables, de encerrarnos en una manera de pensar. Cada iglesia, según su tradición, en mayor o en menor medida, hace esto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si te das cuenta, somos guardianes. Y todo es, según como dice el latín, Ecclesia reformata semper reformada secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es según la palabra de Dios. Entonces, cuando tú no lo sabes todo, si no la Biblia no hubiera dicho que nos transformemos, ¿verdad? Que busquemos, que somos deudores al Espíritu. Entonces tú, cuando vayas a orar, cuando vayas a leer la Biblia, tienes que decirle al Señor, Señor, enséñame, ¿qué debo de aprender? Porque por eso vienen muchos problemas, cuando no nos actualizamos con el Señor, cuando no nos transformamos, cuando no nos ponemos en serio cómo está nuestra situación frente a la palabra de Dios, frente a esta vida, frente a este mundo en que vivimos. Aunque la iglesia sea benefactora, porque nos está bendiciendo, hay algo que tú como iglesia debes de hacer, ¿verdad? Un benefactor es una persona que hace un bien o presta una ayuda a una u a otras personas de manera desinteresada. Eso es lo que hace la iglesia por ti. La iglesia hace mucho por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú por la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú por ti mismo? Ayer yo le decía a una persona, ahora te toca hacer algo por ti. Haz las cosas por ti. Y yo te quiero hablar de 7 cosas que tu iglesia necesita de ti. Fíjate que cuando uno se encuentra con varias personas y va a una reunión, hay algo que te llama la atención. Y lo que puedes ver es que no están los jóvenes allá solos, no están las hembras jóvenes de este lado solas, no están los niños solos, no están los adultos solos, ni tanto los hombres ni las mujeres, tampoco están los ancianos solos, sino que la iglesia, tanto ancianos como jóvenes y niños, todos estamos juntos. Fíjate, somos, y eso es lo que nos ayuda a contribuir a ser una iglesia más fuerte. Entonces, tu iglesia necesita, número 1, que tú seas humilde. Diga, mi iglesia necesita que yo sea humilde. No hay rasgo del carácter más importante que la humildad. Si bien
A ninguno de nosotros se nos da naturalmente la humildad. Esta se puede aprender. Porque el asunto es este. La humildad no es un sentimiento o actitud, sino una acción. Si quieres aprender humildad, necesitas actuar humildemente. Estos es la verdad. Y te voy a dar algunos consejos para que seas humilde. Yo me recuerdo que a mí me dijeron siempre, sea humilde. Pero aquí hay un pleito, sea humilde. Es una acción que hay que hacer. Entonces tu iglesia necesita que tú seas humilde. Y aquí va el primer consejo. Busca cristianos maduros que ejemplifiquen la humildad y pasa tiempo con ellos. Aprende de ellos y aprende a ser como ellos. Jesús era humilde. Debemos de aprender del Señor también. Ofrécete para hacer las tareas más sencillas. No pidas estar a la vista del público cuando sirves, sino confórmate con permanecer en el fondo. Alégrate haciendo las labores más sencillas y hazlas solas cuando Jesús te vea. No hagas las cosas para que te vea la gente. Sirve, si es necesario venir al frente, está bien, pero tú solito con el Señor, ve y haz. Yo admiro a las personas que son así. La otra vez me encontré con una persona que tiene mucho dinero. Les va muy bien en la vida. Y le pregunté, ¿cómo está, hermana? Bien, me dijo. Siempre hace lo mismo. Pero, ¿y saben qué hace ella? Lava los baños. Ella dice, no quiero nada, yo calladito, solo que denme los baños. Ella va a lavar los baños. Mi hermano, el pastor Yuribay, él hace eso solito, calladito, y lo hace con agrado. Él lava los baños. Cualquiera de nosotros hacemos las cosas calladitos. Porque, y para el Señor, porque eso le gusta a Dios, ¿verdad? Conoce a Jesús. Este es otro consejo. Fue Jesús quien dijo, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Fue Jesús quien se humilló a lo más profundo y fue enaltecido a lo más alto, ¿sí o no? Esa es la primera, hermano, que te queda claro que seas humilde. Tu iglesia te necesita que seas humilde. Número 2, tu iglesia necesita que priorices la iglesia. En todas las iglesias hay personas que tienen las reuniones públicas en la iglesia como una baja de prioridad. Estas son las personas que llegan a una iglesia cuando es conveniente y usan cualquier pretexto para faltar a su servicio. Es que no pude, es que esto, es que lo otro. Amén. Cada iglesia necesita urgentemente personas que les den a las reuniones públicas la máxima prioridad, la máxima entrega. Hoy es el día de comenzar a elevar la importancia de la iglesia en tu vida. Hermano, prioriza la iglesia. Haz las cosas con excelencia. Bueno, cuando vinimos a la iglesia cristiana, lo primerito que el pastor nos enseñó es: hagan las cosas con excelencia para el Señor. Denle la prioridad al Señor. Seamos amigos y hagan todo como para el Señor con excelencia, ¿verdad? Quiero darte 2 razones. La primera es que primero tú necesitas tu iglesia. Dios te hizo parte de tu iglesia por tu bien, ¿sabías? Por tu mismo bien. No puedes llevar la vida por tu cuenta, tú solo. No eres bastante fuerte, no eres bastante sabio, no eres bastante maduro, no eres lo bastante piadoso. Sin los bellamente ordinarios medios de gracia que encuentras en la iglesia, no lo lograrás. Aquí en la iglesia hay medios de gracia que hemos hablado, ya hemos predicado, ¿verdad? Y sin el apoyo de tus hermanos y hermanas no lo lograrás. Pues aquí cantamos el bautismo, un medio de gracia, la Santa Cena, que la vamos a hacer pronto, es un medio de gracia. La prédica, muchas cosas, la adoración, el estar en congregación. Segundo, tu iglesia te necesita. Dios te hizo para parte de tu iglesia para el bien de los demás. Primero era para tu propio bien, segundo es para el bien de los demás. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios te ha dado dones para que seas parte de tu iglesia, y esos dones se deben usar para el bien de otras personas. Así que prioriza a la iglesia como una expresión de la generosidad hacia los demás. Amén.
Para eso Dios te ha dado los dones. Yo necesito del don de Cristo que hay en ti y tú necesitas del don de Cristo que hay en mí. Los demás necesitan de tu don y tú necesitas del don de ellos. Somos un cuerpo. Amén. Considera darle un día a Dios, hermano. Este es otro de los consejos, de los puntos. ¿Por qué no consideras apartar un día entero de la semana y dedicarlo al Señor de manera especial? Creemos que la ley del Antiguo Testamento ya ha sido cumplida por Cristo, ¿verdad? Pero también existe un desacuerdo en los cristianos acerca de lo que esto implica. Incluso si tú crees que el mandamiento del día de reposo ya no es vinculante para nosotros, aún así es valioso aprender de él. A mí me enseñaron esto, que el domingo era sagrado. Y lo dice el Antiguo Testamento. El domingo se dedica a Dios y se dedica a todo a Dios. El domingo cambia por completo cuando les das todo al Señor y a su pueblo. Ahora no tienes que decir si tomar un curso o unirte a las personas que se reúnen el domingo por la tarde. No faltes a la iglesia durante el periodo de exámenes que tienes que estudiar tampoco. No te retires tan temprano ni llegues antes de tu casa para ver el fútbol, ¿verdad? Porque estarías dejando todo atrás. Estarías poniendo los afanes de la vida por delante. E incluso muchas alegrías de la vida las dejarías, porque nada te puede dar más alegría que estar en la casa de Dios. Dedica un día entero a la adoración y a la comunión y al servicio de los demás. Amén. Un día completo. Un día completo es, yo voy a tener una vida piadosa para el Señor, el servicio de los demás, para la adoración, para entregarme. Y ya vas a ver que eso te va a sentir mejor. El otro es, vive como cristiano toda la semana. Es demasiado difícil ser cristiano en la iglesia, ¿verdad? Perdón, fácil, pero difícil afuera. Además, es demasiado difícil comportarte como cristiano afuera. Y es fácil en la iglesia. Pero cuando tú llegas a casa, después de la iglesia, ahí viene lo difícil, ¿verdad? Cuando vas a trabajar, cuando vas a la escuela. Y luego uno se ve rodeado de personas que actúan de manera impía. Tú estás viendo que todos actúan y no les importan los principios del Señor. Peor aún, uno queda solo con sus propios pensamientos y sus propios deseos. Fuiste al trabajo, te reuniste con un grupo de personas y todas hablan de cómo voy a hacer yo, dejando la palabra de un lado. Esto es lo primero que te vas a encontrar. Y cada vez que yo me encuentro con esta situación, les digo, la palabra de Dios es primero. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta. No lo que usted está diciendo. Eso es cuento suyo, le digo. Es la palabra. No, es que yo no me dejo. Es que no, nada que ver. Cuando estamos reunidos con estas personas, todos actúan de manera impía. Luego vimos el ejemplo, nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Ahí entonces viene la hora de la prueba. Entonces ahí tu iglesia te necesita que vivas como cristiano toda la semana. Hace unos días alguien me llamó y me dijo, yo necesito que me consiga unas cosas que me presten. Y yo le doy, la única garantía que le voy a dar es mi palabra de cristiano, que yo no puedo dar mal testimonio. Yo no puedo fallar. Sirvo en la iglesia, yo conozco a esta persona. No tengo nada más. No tengo nada más que dar. No tengo ninguna garantía, solo mi palabra de cristiano. Que soy un fiel servidor de Dios y que no lo voy a poner por el suelo por una tontera de esas. Rápido obtuvo las cosas. Y sé, cuando una persona dice eso, y me lo dijo porque estaba muy necesitado. ¿Sabe cuántas veces me dijo eso? Me lo repitió unas 100 veces. Yo no le voy a fallar. Yo le doy mi palabra, y me lo repetía unas 100 veces. Y esa persona se le cree. Porque usted sabe, la palabra tiene poder, te has comprometido. Conocí a otra persona que fui a su casa, una mansión, y me dijo, ¿cómo hizo esta casa? Hizo contrato, y no, me dijo, pura palabra. ¿Cómo?
Míreme, le voy a decir una cosa. Cuando usted le saca una palabra a la persona de compromiso, eso es mejor que un papel. El papel se rompe cualquier cosa, pero cuando le sacó una palabra de compromiso a la persona, no le falla en medio. Y yo le entregué una gran cantidad de dinero. Yo le iba dando dinero y esta persona no me falló, me dijo. No tuve que hacer contrato, me salió más barato, me dijo. Entonces, el testimonio de cristiano se necesita durante toda la semana, no solo el día que vienes aquí. Amén. Cada uno de nosotros enfrenta distintos desafíos y distintas tentaciones durante la semana, hermanos. Pero una clave es vivir como cristiano toda la semana, ¿verdad? La clave es vivir bajo la palabra de Dios, es lo que quería decir. La clave es vivir en oración toda la semana, buscando de Dios. Haz esto una prioridad. Pero es que los otros dicen que pueden actuar de esa manera. No, yo digo que voy a vivir en esta prioridad. Amén. Y hazlo sin importar qué ocupado estés, ni lo loco que parezca, ¿verdad? Que sea algo que haces sin importar cualquier situación, sea pecado gravemente, o que no tengas ganas de hacerlo, hazlo siempre. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás oyendo? Ora diariamente, no solo por ti mismo, sino por tu iglesia. ¿Cuántos oran por la iglesia? Toma directamente el registro de miembros y ora por todos de la A a la Z. Y luego comienza de nuevo. Haz de esta tu vida devocional algo que no solo haces para tu bien, sino para el bien de los demás. Amén. El siguiente punto es: conoce gente como tú. Conoce gente que no es como tú, dije. Conoce gente que no es como tú. Es que no me he puesto los lentes. Conoce gente que no es como tú. Las iglesias son comúnmente comunidades involuntarias. No escogemos quién llega a ellas, Dios lo hace. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esas personas y aprender a amarlas. ¿Me está oyendo? Ay, pero es que la hermana esa tan pedante que es. Tenía Dios de no decir esa palabra. El hermano ese tan... Mejor no digo. Así, entonces hay que aprender a convivir, hay que aprender a orar por las personas. Hay una gran bendición cuando oras por todos, ¿verdad? Especialmente cuando las otras personas son muy distintos a nosotros, eso es difícil. Amén. Así como también, hermanos, ustedes solo tienen un solo cuerpo, pero en ese cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos por los demás. Si tu iglesia está dividida de manera que todos los jóvenes adultos se divierten juntos y todos los mayores se divierten juntos, o si toda la gente con un acento distinto se divierten juntos, o sea que se están separados de esa manera, entonces eso afirma algo acerca del evangelio, que el evangelio no es lo bastante grande ni poderoso porque no puede unir a las personas. No puede hacer que las personas realmente se amen unas a otras aunque sean distintas. Esto no va. Lo que va es que realmente tú te lleves con todos, aunque tú seas distinto. Aunque el hermano tenga mucho dinero, aunque la hermana no tenga nada de dinero. Eso no tiene por qué ver, sino que tienes que amar a todas las personas. Conoce gente que no es como tú. Ay, pero yo me voy a acercar a esa hermana pobre o ese hermano pobre. Sí, conoce gente que no es como tú. Porque es importante. Porque entonces, si tú te comprometes a conocer personas que no es como tú, entonces no va a haber un motivo para que no seas capaz de decir que tú eres mejor que la otra persona. O que ellos son mejor que tú. O que hay personas que son muy distintas a ti. Es que eso es muy diferente a mí, ¿no? Si todos somos iguales, ¿verdad? Así no vas a estar diciendo yo soy peor, yo soy mejor. El siguiente es aprende a ser generoso. Aprende a ser generosa. Pocas cosas revelan de mejor forma el corazón que el dinero. El dinero tiene una asombrosa manera de exhibir lo que uno realmente cree y lo que realmente valora.
No importa quién seas ni en qué etapa de la vida estés, no hay mejor momento que ahora para aprender a ser generoso con tu dinero. Es lo que la Biblia dice. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Debes dar y debes aprender a hacerlo con alegría. Cuando dejaste de dar a la iglesia, por lo que haya sido, y le diste prioridad a otras cosas, empezaron las deudas. Dios te cuida de tus decisiones. Usted sabe que no todas las decisiones que tomas son brillantes. A veces nos equivocamos y metemos la patota, porque no preguntamos. ¿Verdad? Otros breves consejos. Recuerda que no es tu dinero. El dinero le pertenece a Dios. Él solo te lo da para que lo administres, y Él pretende que lo administres para el bien y para su gloria. Amén. Dale primero al Señor. Conozco personas que dicen que no pueden dar a la iglesia y no bastante han comprendido que no dan a la iglesia, pero se compran el último celular, el de última generación. Llegan a la iglesia con una taza de Starbucks, ¿verdad? Pero a la iglesia no dan nada. Eso no cuadra. No tengo para Dios, pero sí tengo para otras cosas. Aprende a dar lo primero y lo mejor de tu dinero al Señor tu Dios. Cuando más difícil parezca, tanto más necesitas hacerlo. Y de último, seas un gran miembro de la iglesia, como Tabitha. Vuélvete invaluable a tu iglesia y hazlo sirviendo a otras personas. Me encanta leer esta historia que les dije acerca de Dorca, la mujer que Pedro hizo resucitar y que se describe como alguien que se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Hechos 9, ya lo leímos. Cuando Pedro llegó, ¿verdad? Dice, cuando Pedro lo llevaron al cuarto de arriba, todas las viudas se presentaron llorando, mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho aún cuando estaba con ella. ¿Qué significa esto? Dorcas era una gran miembro de su iglesia. Ella amaba tanto a la gente y hacía tanto bien por ellos, porque entonces toda la comunidad realmente lamentó esa muerte. Cuando ella murió, todos lloraron. Sé tú esto que te estoy diciendo, una persona indispensable, ¿verdad? ¿Sería así contigo? Pregúntate. ¿La gente de tu iglesia lloraría al recordarte por todo el bien que hiciste para con los demás? Encuentra el lugar apropiado donde puedes servir a tu iglesia y sirve ahí sin falta, sin excusas, sin exigir elogios ni aplausos. Hazlo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Mardoqueo, ahí dijo el texto por qué fue prosperado. Quiero que alguien que tenga buena memoria diga por qué prosperó Mardoqueo. ¿Por qué? ¿Por qué prosperó Mardoqueo? Dice, el judío, Esther 10:3, el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Entre más procuras el bien del pueblo de Dios, entre más promueva su bienestar, más te va a bendecir el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu amor a esta hora, porque tú has hecho cosas buenas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que seamos una iglesia cavilante, que pensemos los postulados, que pensemos las doctrinas bien, que repensemos, que cavilemos en nuestro corazón, dándole la importancia a las cosas, que nosotros seamos esas 7 puntos para nuestra iglesia, porque nuestra iglesia nos bendice, nos ama, nos llena. Padre, en el nombre de Jesús, que la iglesia tuya, en la que tú nos has puesto, crezca, que podamos engrandecer tu reino de verdad, porque de eso se trata, de cumplir los sueños de Dios. Es lo que decía Rodolfo en la canción que le preparó el Señor esta semana, muy preciosa. Que le cumplamos tus sueños. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús.
que nosotros seamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha. Dile, Señor Jesús, que yo sea para tu gloria y tu honra. Que mi vida, mi testimonio, mi dinero, mis decisiones, mi humildad, todo lo que ha hablado el pastor, sea para tu gloria y tu honra, para engrandecer tu reino, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hace una función especial en esta vida. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén.